Open Class de la Universidad Ricardo Palma, todos los jueves a las 7 de la noche. Y ahora sí te voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy con este fabuloso tema. Para mejorar tu comunicación escrita y potenciar tu marca personal. Wow, sí, si eres un profesional y está en LinkedIn, en cualquier área, esto te va a servir. Pero ¿quién es Alessandra Tenorio? Alessandra Tenorio es candidata a doctora en literatura peruana e Hispanoamérica y magíster en escritura creativa. Se desempeña como docente de redacción en diversas instituciones. Además es gestora cultural y poeta. Ha publicado los libros Portarretrato, Casa de Zurdos y Versos Inquietos. Y sus poemas han sido traducidos al catalán, inglés y francés. Es miembro de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ASCOP, institución que desempeña el cargo de vocal de Relaciones Públicas. Y además te cuento que Alessandra tiene ahorita, el 13 de octubre, en la Universidad Ricardo Palma, reglas para mejorar tu comunicación escrita y potenciar tu marca personal, que lo dictará, donde lo que vas a oír hoy día lo vas a aprender específicamente en su entrenamiento. Así que con ustedes, Alessandra Tenorio, en los Open Class de la Universidad Ricardo Palma. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Ricardo Palma también. Estoy muy contenta de estar aquí en Open Class y poder comentarles un poco algunas estrategias sobre cómo empleando la comunicación escrita podemos mejorar nuestra marca personal. Así que vamos a ver algunas ideas importantes en torno de ello. Ya sabemos que nuestra marca personal es esa huella que dejamos en los demás, ¿no? Cómo queremos que nos vean, cómo queremos que nos recuerden a nivel profesional y también a nivel personal, ¿no? Y para eso necesitamos del autoconocimiento, ¿no? Tener estrategias personales en los diferentes ámbitos, ¿no? Ya sean laborales o sociales, y la marca personal también nos da una visibilidad. Entonces, yo voy ahora a compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo a través de la comunicación escrita, es decir, de la escritura, podemos nosotros lograr tener una marca personal más óptima, ¿no? Una marca personal que pueda evidenciar la solidez que nosotros tenemos en los campos laborales en los que nos desempeñamos, ¿no? Probablemente ustedes han escuchado muchas veces que hay personas que hablan muy bien, pero a veces cuando tienen que escribir no se les entiende el mensaje que quieren comunicar. Para eso tenemos que tener en cuenta una primera regla de oro. No escribimos como hablamos, ¿no? ¿Y por qué no escribimos como hablamos? Porque la escritura es otro formato diferente al de la comunicación oral, ¿no? Imaginemos que yo quiero comunicarme con ustedes para poder invitarlos a este seminario, ¿no? Hubiera querido comunicarme con ustedes para invitarlos a esta conferencia del día de hoy, a este conversatorio. Y les envío un correo electrónico, ¿no? Y de pronto me confundo. En vez de colocar que la clase será el jueves 7, coloco sábado, o coloco, por ejemplo, bueno, puede ser sábado o el viernes es feriado, así que coloco sábado 7. Y ahora ustedes leen el correo y se preguntan, ¿no? ¿Cuándo será la conferencia? ¿Será el 7 de octubre o será el sábado, que ya no es 7, sino es 9? Entonces, ahí vamos a tener un problema, porque la comunicación escrita, dado que no escribimos como hablamos, no nos presenta una posibilidad de retroalimentación. Ustedes no pueden preguntarme inmediatamente, disculpa, Alessandra, ¿va a ser la conferencia el sábado o va a ser el día 7? Cuando hablamos,
hay una retroalimentación. Si nosotros entramos en diálogo, ahora, por ejemplo, estamos compartiendo algunas ideas, luego ustedes pueden hacer preguntas, yo se las respondo, intercambiamos experiencias. En la comunicación escrita no se puede hacer eso, o no se puede hacer de forma inmediata, porque la comunicación escrita es diferida, ¿no? Si yo mando un mensaje, incluso un mensaje en una mensajería instantánea, como puede ser el WhatsApp, por ejemplo, y les envío el mensaje ahora, ustedes podrían leerlo ahora mismo, si tienen tiempo, si su celular está disponible, si de repente tienen carga o no. De repente no van a poder leerlo de manera inmediata. Por eso decimos que la comunicación es diferida, ¿no? Esta comunicación escrita es diferida. Y por otro lado, ¿no? La comunicación escrita solo emplea la lengua escrita, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos conversando, yo utilizo la voz, puedo levantar la voz para dar énfasis a algo importante, puedo bajar la voz si quiero que la comunicación vaya más lento, pero escrito, en los textos escritos no podemos hacer eso, ¿no? Lo único que se defiende, lo único que va a garantizarnos que el mensaje va a estar bien comunicado es la manera en la que nosotros dispongamos lo que tenemos que decir. Entonces, como decía, lo único que nos defiende de la incomunicación o de la comunicación que no sea asertiva es nuestras palabras, ¿no? Solamente empleamos la lengua escrita. Y otra idea importante que hay que tener en cuenta es que la comunicación escrita requiere una concepción previa. Nosotros podemos saber muchas cosas. Cuando hablamos, ¿no? He escuchado una frase que es muy característica entre los escritores. Algunas veces, algunos dicen, yo hablo en borrador, pero escribo en limpio, ¿no? ¿Y a qué alude esta idea de hablar en borrador y escribir en limpio? Alude a la idea de que nosotros muchas veces al hablar, ¿no? A pesar que nosotros planifiquemos de alguna forma lo que vamos a decir, siempre la comunicación oral es más espontánea. Yo puedo tener aquí estas ideas, puedo tener este PPT, de repente pensé en un ejemplo, pero al final terminé diciendo otro, ¿no? Pero puedo comunicarme porque hay una concepción previa. Yo me he detenido a planificar qué cosa quiero decir, ¿no? Y eso es muy importante en la comunicación escrita. La comunicación escrita requiere que podamos planificar con anticipación qué cosa queremos comunicar en nuestro texto. Así que, teniendo en cuenta esto, vamos a ver 4 consejos para mejorar la comunicación escrita. Estos 4 consejos están vinculados a esta primera regla de oro. No escribimos como hablamos, ¿no? Y acabamos de señalar por qué. ¿Por qué no podemos utilizar estas mismas convenciones que empleamos en la lengua oral en un texto escrito? Entonces, vámonos con el primer consejo para mejorar la comunicación escrita. Consejo número 1. Evalúa la situación comunicativa. ¿Qué es la situación comunicativa? La situación comunicativa es todo lo que rodea la comunicación. Por ejemplo, nos encontramos ahora en una conferencia. La conferencia es para personas que están interesadas en el ámbito educativo, probablemente en aprender nuevos cursos. Son personas que han tenido que leer la página de la universidad, la página de educación continua de la Universidad Ricardo Palma para poder inscribirse. Entonces tienen interés en mejorar sus diferentes habilidades, ¿no? ¿Qué más rodea esta situación comunicativa? Es una situación
comunicativa sincrónica, porque todos estamos al mismo tiempo, pero no es presencial. Yo no puedo verlos, por ejemplo, entonces no sé si todos están sonrientes, si todos asienten con la cabeza mientras yo hablo, o si de repente alguien está así con cara de no entiendo muy bien lo que están diciendo. Entonces no tengo ese tipo de retroalimentación. Antes de planificar un texto, ¿no? Antes de poder realizar la escritura de cualquier tipo de texto, siempre debemos evaluar la comunicación, cómo se da esta situación comunicativa, todos estos elementos que rodean la comunicación. ¿Con quién me voy a comunicar? ¿Quién va a recibir mi mensaje? ¿No? ¿Cómo voy a...? Y eso me va a ayudar a saber cómo voy a plantear mi mensaje, ¿no? ¿Conozco a esta persona o no? ¿Es una persona, cuál es el grado de formalidad que debo tener? ¿Es una persona a la que le gusta determinado tipo de forma de presentación de la información en el ámbito laboral, por ejemplo? ¿Cuál es el canal, cuál es el medio por el cual me voy a comunicar? Este texto va a ser un texto que voy a entregar impreso en físico, ¿no? Un documento administrativo, un oficio, un informe. Va a ser un texto que voy a entregar solamente de manera virtual, ¿no? Es muy importante evaluar esta situación comunicativa para poder ver cuál es la mejor manera de construir mi texto. Bien. Segundo consejo, ¿no? Segundo consejo para mejorar nuestra comunicación escrita, de manera que nosotros brillemos, ¿no? Nuestras palabras tienen que brillar, nuestros mensajes tienen que dejar a nuestro receptor, a la persona que reciba el mensaje, ¿no? No con una pregunta, no con un signo de interrogación, sino con la sensación de que nuestro mensaje les ha aclarado aquello que queríamos comunicar, los ha ayudado a comprender esta nueva situación de comunicación que nosotros vamos a plantear. Para eso, el segundo consejo es planifica. Haz un plan de lo que quieres escribir, ¿no? Sistematiza la información. Por ejemplo, yo he hablado de 4 consejos, vamos en el 2, seguramente que algunos estarán diciendo, oh, consejo 1, ya lo vi, este es el consejo 2, ¿cuál será el 3? ¿Cuál será el 4? Saben, están preparados para poder escuchar estas 4 reglas, estos 4 tips para poder mejorar la comunicación escrita. Entonces, sistematizar la información ayuda mucho. Solo podemos sistematizarla si planificamos. Y esto funciona desde un WhatsApp que vayamos a enviar, ¿no? Hasta un post que podamos colocar en alguna red social, hasta pasando al ámbito laboral, la escritura de cualquier tipo de documento, un informe, un oficio, un correo electrónico, o tal vez que vayamos a presentar frente a una exposición, frente a personas de nuestra institución o personas externas también. Entonces planifica, haz un plan, pon por escrito una estructura de lo que quieres decir antes de comenzar a redactar. Bien, consejo número 3. Presta atención a la ortografía y la gramática, ¿no? Todo puede cambiar si nosotros no prestamos atención a la ortografía y la gramática. Puede pasar que nosotros nos olvidamos de colocar alguna tilde y el significado de la palabra cambia, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, él es mi papá, que decir, él es mi papa, ¿no? Que puede aludir al tubérculo o puede aludir al sumo pontífice. Entonces, todo, ¿no? Todo texto necesita un buen uso de las reglas de la ortografía y también de la gramática. Y aquí les cuento algo muy importante. Si tienen la opción de levantar la mano, por favor, levanten la mano quienes han visto alguna vez este librito, Ortografía de la Lengua Española, y saben que a partir del 2010, nuestro
idioma, nuestra lengua española ha tenido cambios en la ortografía. ¿Algunos han escuchado eso? Si alguien ha escuchado eso, por favor, levante la mano. Hagamos una pequeña encuesta. ¿Cuántos saben que nuestro idioma cambió a partir del 2010? No veo manitos levantadas. Ah, muy bien. Veo ahí dos manitos. José, María, Blanca, muy bien. Tenemos varios, entonces aquí tenemos a 3 personas, 4 personas que han escuchado que nuestra lengua ha cambiado. Muy bien, felicitaciones para ellos y felicitaciones para todos los que están aquí, porque si no lo saben muy bien, Ercilia también, Rosy también, Joana también, excelente. Muchas personas entonces saben que el lenguaje español, la lengua española ha tenido varios cambios a nivel ortográfico y a nivel gramatical. No se preocupen los que no habían escuchado esto, porque ahora ya lo saben y estoy segura que lo primero que van a hacer es ir a alguna de estas páginas que tenemos aquí e investigar cuáles han sido esos cambios, qué ha cambiado en la lengua española a partir del 2010. Tenemos a la Real Academia de la Lengua, ¿no? Española, que es una página donde vamos a encontrar información acerca de estos cambios ortográficos. De hecho, hay un manual descargable que ustedes pueden encontrar allí. Tenemos a la Fundación del Español Urgente, que es una página que nos ayuda mucho en la gramática, si tenemos dudas gramaticales. Ojo, la ortografía es la que nos enseña dónde colocar las tildes, ¿no? Dónde colocar las comas, dónde colocar las mayúsculas de manera correcta, ¿no? Es la que nos dice por qué aquí en la O de ortografía de este título tenemos una mayúscula y por qué aquí en la L y en la E no tenemos mayúscula, ¿no? Porque en el español solamente en los títulos la primera palabra lleva mayúscula. Entonces, aprendiendo las reglas de ortografía, vamos a poder escribir mucho mejor. Y la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, es una página que nos puede ayudar con nuestras dudas gramaticales. Si yo no sé, por ejemplo, cómo se conjuga algún verbo, si yo tengo dudas acerca de cómo se escribe alguna palabra, pues la Fundeu es una página que nos puede ayudar muchísimo. Tenemos también a la Academia Peruana de la Lengua. Aquí también tenemos una academia, ¿no? Que nos enseña, nos ayuda a aprender un poco acerca de cómo se usa el español en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el español en el Perú tiene palabras que son peruanismos, que no se usan en otros lugares. Calato, por ejemplo, para hablar de la desnudez, es un peruanismo, ¿no? Hasta los peruanismos más coloquiales, ¿no? ¿Quién no se ha subido alguna vez a un micro y ha escuchado sencíllame, ¿no? Que quiere decir dame sencillo, por favor, ¿no? Entonces, aquí la Academia Peruana de la Lengua tiene bastantes entradas interesantes acerca de los peruanismos que nos pueden ayudar. Y finalmente tenemos aquí el Facebook de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, de ASCOT, que durante cada semana saca una pastilla, ¿no? Saca una información acerca de una palabra que esté vinculada a la coyuntura de lo que está ocurriendo en nuestro país, política, social, económica, del mundo del espectáculo también, ¿no? Y del mundo del deporte, y utiliza una palabra coyuntural y nos describe esta palabra, nos enseña cómo esta palabra está vinculada a la correcta escritura, cómo la escribimos de manera correcta, qué significa, nos puede ayudar mucho para eso. Entonces, atención, este tercer consejo, ortografía y gramática, ¿no? Tenemos que escribir empleando una correcta ortografía y una correcta gramática. Bien, vamos con el cuarto y último consejo. Último, pero no menos importante. Usa un léxico apropiado. El léxico es el vocabulario, ¿no? Todos tenemos un léxico. Todos utilizamos diferentes palabras para comunicarnos. Tal vez en una situación comunicativa yo pueda utilizar la palabra débil, me siento débil.
y otra persona pueda decir, me siento un poco frágil, ¿no? Porque tenemos un léxico diferente, ¿no? Entonces, utilizar un léxico apropiado no quiere decir que siempre tengamos que utilizar palabras que suenen como del diccionario, ¿no? Un poco rebuscadas, que suenen un poco rimbombantes. No se refiere a eso. Se refiere a que nosotros podamos emplear las palabras con precisión. Por ejemplo, ¿no? Me reía mucho ahora que buscaba imágenes porque encontraba una imagen de una ferretería, ¿no? Donde salía una persona haciendo así, ¿no? La mano así, decía, señor, ¿tiene clavos de esta medida? ¿No? Y el ferretero se daba así, se golpeaba la frente, ¿no? Entonces, me parecía muy gracioso porque, ¿qué es esta medida? ¿No? 1 pulgada, 2 pulgadas, 5 pulgadas. Y hacía una conexión entre esto y el lenguaje, ¿no? Cómo utilizando una palabra imprecisa, ¿no? Nuestro mensaje pierde fuerza, pierde solidez. De repente han escuchado esta expresión que se hizo muy popular entre los jóvenes y que está en la televisión y que está en los medios digitales y en todos lados, ¿no? Me da cosa. ¿Qué es me da cosa, no? ¿Qué significa esta palabra cosa? Ay, me da cosa. ¿Qué es me da cosa? Esta palabra entonces es una palabra imprecisa, ¿no? Me da miedo, me da flojera, me da una sensación de miedo en el estómago. Sí, Rosy, efectivamente, el doctor Chapatín, ¿no? Había encontrado un meme muy gracioso, pero no sabía si todos iban a recordar a Chespirito y esta famosa me da cosa, ¿no? Llevándolo, y esta expresión que puede ser muy divertida y que puede funcionar cuando estamos en una comunicación informal, ¿no? Complicaría un mensaje si estaríamos en una situación formal. De la misma manera, por ejemplo, si yo digo, ayer tuve un tema en la oficina, ¿qué es tener un tema en la oficina? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Te ascendieron, te subieron el sueldo, ¿no? Ahora eres gerente, o te despidieron, o te bajaron el sueldo. ¿Qué es un tema? Entonces, estas palabras imprecisas no son emplear un léxico apropiado, ¿no? No vamos a poder comunicarnos de manera adecuada. De la misma manera, en textos formales del ámbito profesional, hay que evitar el uso de frases hechas, ¿no? Estas son frases hechas. Costar un ojo de la cara, por ejemplo, ¿no? Es un lenguaje figurativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta persona entregando su ojo, ¿no? Nadie entrega su ojo, ¿no? Es un lenguaje figurativo. Entonces, debemos evitar emplear en un texto formal este tipo de frases. Por ejemplo, no tomar cartas en el asunto. Tú tomas las cartas, las coges en tu mano, a eso se refiere esa expresión. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ello. Bien, o evitar repetir ideas. Miren este negocio de aquí que dice fotocopias idénticas, ¿no? Obviamente, pues las fotocopias tienen que ser idénticas al original, si no, no serían fotocopias. Entonces, hay que evitar hacer este tipo de frases que son redundantes, ¿no? Se está repitiendo la misma idea. O, por ejemplo, tengo una hija mujer. Todas las hijas, ¿no? Son mujeres. Entonces, o el doctor me mandó a beber líquidos. Uno no puede beber ni sólidos ni gaseosos. Hay que tener allí cuidado. Entonces, este cuarto consejo está vinculado al uso del léxico, ¿no? La importancia de emplear un buen léxico. ¿Y eso qué significa? Coger de nuestro vocabulario las palabras más precisas, más que tengan mayor solidez para poder comunicar nuestro mensaje. Segunda regla, yo dije que íbamos a hablar de 3 reglas y consejos para cada regla. Esta segunda regla es,
Ya que estamos hablando de comunicación escrita, pues hay que tener en cuenta el tipo de documento que vamos a redactar y el estilo del documento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, redactar un comentario en el WhatsApp familiar, donde podemos utilizar muchos emoticones y muchos GIFs y muchas palabras cortadas de repente, porque es lo que requiere ese tipo de comunicación, lo que requiere ese tipo de espacio digital. Nos da esa libertad y no está mal hacerlo así. Tal vez allí nos relajamos colocando las comas, colocando las tildes, porque es una situación comunicativa informal. No hay problema con ello. ¿Qué pasa si tenemos que redactar un correo a nuestro jefe? Vamos a utilizar también muchos emoticones, vamos a utilizar palabras cortadas, vamos a olvidarnos del buen uso de los signos de puntuación. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. ¿Qué tipo de documento voy a redactar? ¿Y cuáles son las convenciones que existen para esa tipología textual, para ese tipo de texto que voy a redactar? Voy a redactar un correo. Muy bien, un correo electrónico requiere tener un asunto, requiere tener un saludo, requiere tener una firma. Voy a redactar un informe. Un informe, dependiendo del ámbito en el que yo me desenvuelva, porque en diferentes ámbitos profesionales los informes tienen diferentes formas de presentación, pues este informe requiere tener cuadros estadísticos, a veces requieren tener imágenes, ¿no? Fotografías. A veces los informes técnicos tienen que revisar literatura científica, entonces tienen que tener las referencias bibliográficas. ¿Cómo voy a organizar las referencias bibliográficas? ¿Qué tipo de estilo de citación empleo yo en mi campo? Empleo el APA, que es el estilo para citar de las ciencias humanas. Empleo el Chicago, que es el que estudian, el que emplean generalmente en las ciencias de la salud. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta en función del tipo de documento. ¿Y cuál es el estilo? ¿No? Por ejemplo, en el espacio donde yo trabajo se estila que cada que escribo un correo tengo que copiárselo a mi jefe directo y también a todo el equipo de trabajo. Muy bien, ese es el estilo. Entonces, para que mi comunicación sea efectiva, para que mi comunicación sea eficaz, logre el propósito que se ha planteado en mi centro de labores, tengo que emplear el estilo correcto. Tengo que emplear este estilo del que ya, que ya está acuñado en este espacio donde yo laboro. Bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de textos diferentes, ¿no? La comunicación digital, donde yo comunico información a través de la escritura también, pero a través de las redes, ¿no? A través del correo electrónico, que tiene un tipo de comunicación especial, que lo vamos a ver en la siguiente regla, ¿no? Tiene un tipo de comunicación especial. Entonces, podemos ver aquí que al comunicarnos por internet, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la comunicación es diferida, ¿no? Yo mando un correo ahora, pero no sé cuándo lo va a abrir la otra persona. De repente yo le estoy colocando en el correo, buenos días, querida amiga, pero esa persona lo abre en la noche. De repente estoy enviando un correo a alguien que vive en el extranjero. Buenas tardes, doctor Pérez. Y el doctor Pérez vive en Alemania, está 7 horas más adelantado que nosotros y ya está de madrugada. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser también pensando siempre en el otro, ¿no? Los documentos que vamos a escribir, nuestra comunicación escrita, tiene que pensar justamente al momento de evaluar la situación comunicativa, con quién nos vamos a comunicar al otro lado y en qué situación comunicativa se encontrará, ¿no? Aquí tenemos otro documento que podemos ver, un modelo. En realidad esta es una plantilla, ¿no? Podemos ver como una plantilla de un memorándum múltiple, que es un tipo de texto que se usa en el ámbito
laboral. Y podemos ver que este documento tiene un estilo. Recuerden que esta segunda regla que estamos viendo, ¿no? La primera que hemos visto es no escribimos como hablamos. Como no escribimos como hablamos, tenemos que adecuar nuestra comunicación al ámbito escrito. Y esta segunda regla nos dice, fíjate bien en el tipo de documento que vas a redactar y cuál es el estilo que debe tener ese documento, ¿no? Esta es nuestra segunda regla. Entonces, si nosotros vamos a redactar un documento de un ámbito corporativo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es el estilo que tiene que tener este documento. Este documento tiene que tener, por ejemplo, el nombre de la persona a la que se está dirigiendo, el apellido y el cargo, ¿no? Igual aquí, nombre, apellido y el cargo. Es múltiple, 2 personas, 1 y 2. Tiene que tener el asunto, y miren lo que nos dice sobre el asunto. Tiene que resumirse con claridad y precisión el motivo del documento, ¿no? Yo tengo que señalar allí, me estoy comunicando, ¿para qué me estoy comunicando? El asunto tiene que ser además llamativo. Imagínense que yo les envío un documento con un asunto que, por ejemplo, dice leer de manera urgente. Y tú tienes 50 otros documentos que te han llegado. Vas a leer ese, que no tiene nada, solamente te dice leer de manera urgente, con otros documentos que sí te precisan de qué va a tratar la información. Usualmente, siempre, empezamos a leer aquellos que nos dan alguna referencia, ¿no? Una referencia clara de qué va a tratar la información, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba en prensa, ¿no? Alguna época cuando era bastante más joven, trabajé en la página cultural de algunos diarios y me llegaba mucha información de todos los centros culturales, teatros, espacios donde hacían conciertos de música con información, ¿no? Y yo lo que hacía era leer justamente el asunto que se encontraba en las notas de prensa, ¿no? Y decía, este me parece importante, el asunto dice eso, voy a leer lo que sigue, ¿no? Lo mismo pasa con este tipo de documentos. ¿Bien? ¿Qué más tiene que tener? Pues tiene que tener una fecha, ¿no? Tiene que tener, como hemos visto aquí, un código, porque pertenece a un archivo. Tiene que tener una despedida y tiene que tener una firma. Entonces, aquí podemos ver cómo, ¿no? Estos documentos tienen un estilo, ¿no? Y debemos seguir el estilo que corresponde para cada uno de estos documentos. Y vamos ya llegando al final con nuestra tercera regla para mejorar, nuestra tercera regla que nos va a dar un tip para mejorar la comunicación escrita. Y la tercera regla es, presta atención a la etiqueta corporativa y a la netiqueta. ¿Bien? ¿Han escuchado por ahí la palabra netiqueta? Cuéntenme por el chat si han escuchado esta palabra. Pueden colocar sí o pueden colocar ok para saber si alguien, seguramente etiqueta corporativa sí, es una palabra que deben haber escuchado. Y muy bien, por ahí Marta nos dice sí, ¿cómo estás Marta? José nos dice sí, ¿cómo estás? Veo personas aquí que conozco, encantada de saludarlos, qué gusto tenerlos por aquí. Sí, sí, muy bien, por ahí tenemos personas que sí conocen lo que es la netiqueta, excelente. Muy bien, por aquí Blanca nos dice normas básicas para la comunicación virtual, muy bien. Shirley nos dice sí, propia de los entornos virtuales, excelente, ¿no? La netiqueta es justamente estas normas que existen para la comunicación virtual, como bien han señalado, ¿no? Ah, excelente. Rosa nos dice, en las clases virtuales, como introducción, mencionan la netiqueta. Buenísimo. Me alegra mucho saber entonces que tantas personas están familiarizadas con este concepto y que conocen, ¿no?, de qué se trata.
De la misma manera que hay una etiqueta corporativa que indica, por ejemplo, que tenemos una vestimenta, ¿no? Para poder asistir a nuestro centro de trabajo. Algunos centros tienen una etiqueta corporativa más rígida, otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, algunos han optado por la despapelización. Entonces, no hay impresora, no hay papel, nada se imprime, ¿no? Son centros ecoeficientes, ecoamigables, no hay impresiones. Y todo lo hacen por vía digital, ¿no? Y es parte de la forma en la que ellos conducen, ¿no? Es parte de sus principios, ¿no? De la filosofía de la empresa. Otros, por ejemplo, estilan que todo tiene que ser por escrito, no una etiqueta corporativa de repente más rígida. Toda comunicación tiene que ser por escrito, tiene que ser cursada con determinados días de anticipación, y así otros requerimientos que puedan presentarse. Incluso algunos centros tienen un manual de estilo sobre cómo debe ser la escritura de los documentos, para qué casos se puede utilizar el logotipo de las empresas y para qué casos no, por ejemplo. Y luego tenemos, como hemos visto, la netiqueta. La netiqueta son estas reglas que se presentan en los espacios virtuales. Ahora que vivimos la mayor parte del tiempo, muchos de nosotros en la virtualidad, es importante tener en cuenta estas reglas. Yo he recogido aquí 3 reglas de un libro que justamente se llama Netiquette, ¿no? Voy a colocar aquí la referencia en el chat, ¿no? Que es de Virginia Shea, que es una autora que acuñó por primera vez esta palabra, ¿no? Y netiqueta viene de etiqueta en la net, ¿no? En la red. ¿Y por qué necesitamos la netiqueta? Algo muy interesante, algo que a mí en realidad me consoló de manera permanente acerca de mi relación con la internet, antes de que empezara este tema de la virtualidad. Yo soy docente universitaria, entonces me encuentro dictando clases virtuales permanentemente, pero antes de ello, antes de que me familiarizara con las TICs, ¿no? Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, yo tenía mucho recelo y mucha dificultad en relacionarme a través de la internet. Se me hacía un poco difícil pensar que iba en el plano laboral a trabajar en temas de educación virtual o educación a distancia, ¿no? Porque me gustaba la presencialidad. Y me gustaba además hacer uso del lenguaje oral, no solamente escrito, ¿no? Y es algo que se pierde en el espacio o se trabaja de una manera diferente en el espacio virtual. Entonces, algo que me consoló mucho, decía yo, acerca de la relación con Internet y de por qué yo no sentía que conociera exactamente todas las herramientas necesarias para poder comunicarme, relacionarme, todos los comandos, las páginas, etcétera, era que Internet es un lenguaje, ¿no? Todo lo vinculado a la comunicación digital es un lenguaje. Entonces, así como para aprender otro idioma, inglés, francés, portugués, hemos estudiado reglas ortográficas, gramaticales, hemos aprendido el vocabulario, muchos seguramente de los que estamos aquí somos migrantes también, ¿no? No somos nativos digitales, no hemos nacido y la internet ya existía. Es como si hubiéramos tenido que aprender otro nuevo lenguaje, ¿no? Hemos aprendido un lenguaje nuevo. Así como aprendimos otro idioma, hemos aprendido el lenguaje de la internet y nos hemos adaptado a este lenguaje. Entonces, eso me consoló, porque dejé de sentirme torpe y dije, no soy torpe, soy migrante. Estoy en el tránsito de aprender nuevas herramientas porque estoy aprendiendo un nuevo lenguaje. Entonces, en ese sentido,
con este enfoque, Virginia Shia nos plantea estas reglas, ¿no? Aquí solamente hay 3, pero en realidad hay más. Virginia Shia plantea 10 reglas, yo he recogido las 3 primeras y algunas que se relacionan directamente con la comunicación escrita, ¿no? La primera es, recuerde lo humano, que es muy importante porque es una regla que alude al hecho de que detrás de la pantalla hay otra persona. Entonces, debemos personalizar un poco ello, ¿no? Personalizar un poco nuestra comunicación. Buscar ser empáticos. Yo me di cuenta, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que funcionaba mucho mejor con los estudiantes, preguntarles cómo estaban, siempre les pregunto cómo están, pero especialmente en ese momento, preguntarles cómo estaban, decirles que se cuiden mucho, recordarles la importancia de utilizar su mascarilla, ¿no? Darle consejos que indicaran que yo tenía seres humanos detrás de la pantalla que tenían los mismos miedos, temores, incertidumbres que yo, frente a una enfermedad que nos amenazaba desde fuera. Entonces, regla número 1, recuerde lo humano. Cuando se vayan a comunicar de manera digital, recuerden siempre que hay otra persona detrás. Número 2, segunda regla, sigan los mismos estándares de comportamiento que usa en la vida real. Cuando tú entras a un espacio y ves personas, las saludas, ¿no? Buenos días. Y cuando te vas, te despides. Entonces, siempre saluda cuando vayas a enviar una comunicación digital. Siempre despídete. Si vas a enviar un correo electrónico porque tienes que enviar un archivo, nunca lo envíes en blanco, ¿no? Es como que tú estés en una reunión conversando amenamente con familiares y amigos y de pronto te des la media vuelta, salgas por la puerta y te vayas sin decir nada. De la misma manera, en una analogía, es cuando tú envías un correo y no dices ni siquiera hola, adiós, o ni siquiera te envío este mensaje. Sigue los mismos estándares de comportamiento que usas en tu vida cotidiana. Saluda, despídete, sé amable. Y una forma de ser amable, una forma de demostrar que tú recuerdas que hay una persona detrás, que tú la valoras, la respetas, ¿no? Y una forma también de poder demostrar tu calidad, tu solidez, es a través de la escritura, ¿no? Porque lo único que van a leer las personas de nosotros es el texto escrito que mandamos. Y ese texto tiene que seguir las reglas de la gramática y la ortografía. Y finalmente, respeta el tiempo y el ancho de banda de los demás. Respeta el tiempo, sé conciso, ¿no? Que tu mensaje sea claro. Para eso sirve uno de los tips que hemos dado. Planifica lo que vas a decir, ¿no? Para que no des vueltas en la información. Planifica lo que vas a decir. Piensa bien, así como seguro tu mamá o tu papá o algún familiar te decía de niño, piensa bien antes de hablar, piensa antes de escribir, planifica tu información. Y esta idea de respete el ancho de banda de los demás, bueno, es importante ahora porque nosotros no sabemos desde dónde se están comunicando los demás, en qué situación se están comunicando. Entonces, hay que tratar de no enviar archivos muy pesados. Si hay información muy pesada, hay que sipearla, ¿no? Utilizar estos miles de programas que abundan en Internet para poder enviar la información por ahí. Si estamos enviando información por algún repositorio de información, el Google Drive, el WeTransfer, por algún programa, pues decirles a las personas que estén atentas a ello. Bien, entonces estas son 3 reglas de etiqueta, ¿no? Que nos pueden ayudar para poder mejorar nuestra comunicación escrita. Así que hoy les he compartido algunos tips, ¿no? Que están vinculados en estas 3 grandes, que están vinculados a estas 3 grandes reglas que hemos visto. 1, no escribimos como hablamos. Para eso debemos recordar, sobre todo, el uso de un léxico apropiado y prestar atención a la ortografía y la gramática. Segunda gran regla, fíjate bien en qué tipo de documento vas a redactar y cuál es el estilo de ese documento. Y la última regla, pero no menos importante, presta atención a la etiqueta corporativa y a las reglas de netiqueta.
Todo ello va a ayudarte a potenciar tu marca personal. ¿Bien? Todos estos tips que hemos visto van a ayudarnos a que nuestra marca personal, que como ya sabemos es esta huella que dejamos de nosotros en los demás, crezca de la imagen de que somos profesionales sólidos y solventes. Bien, esas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Excelente, Alexandra, es la ponencia de estos temas de comunicación escrita. Sí, efectivamente, invitar nuevamente a los participantes a este curso que estamos próximos a aperturar de corrección de estilos, que va a ser el día 13 de octubre, y los esperamos a los que puedan inscribirse a este curso. Gracias nuevamente, Alexandra, por haber aceptado esta invitación para dictar este Open Class el día de hoy. Muchísimas gracias y también a todos los participantes.